Lo que estamos viviendo hoy es efectivamente un caos total. Y cuando digo un caos total, no debemos pensar que eso quiere decir ausencia absoluta de orden. Lo que quiere decir el caos total es precisamente la crisis terminal del capitalismo, donde las instituciones que durante 500 años se fueron lentamente construyendo y tuvieron vigencia y funcionamiento más o menos normal, empiezan simplemente a paralizarse y a dejar de funcionar. Donde, por ejemplo, los estados de todo el planeta cesan de cumplir sus funciones sociales fundamentales, dejan de proveer de salud, de educación y de seguridad al conjunto de sus poblaciones, donde las economías entran en crisis y empiezan efectivamente a colapsar, viendo crecer desmesuradamente el sector de la economía informal, donde las clases políticas y todos los partidos se corrompen y degradan en absoluto y crean este fenómeno en el que nadie cree en los miembros de la clase política, sean de izquierda, de derecha y de centro, donde la cultura se banaliza y se vacía de sentido, donde se mercantiliza y constituye lo que la Escuela de Frankfurt llamó la industria cultural, donde la sociedad empieza a desarticularse, el tejido social se quiebra y la violencia social empieza a exudarse absolutamente por todos los poros, donde la academia pierde su espíritu crítico y se subsume de una manera vergonzante a la ideología dominante. Y podría seguir esta larguísima lista, pero esto es lo que es el caos general, esto es lo que es la crisis terminal del capitalismo. Entonces, la pregunta sobre la que quisiera insistir y que tiene que ver con el punto del que partí es este: ¿qué carácter tiene esta crisis general? ¿Sí? ¿Cómo explicamos entonces esta reunión desde ese contexto de crisis general? Y déjenme decirles que aquí, para poder responder a esto, y a riesgo de estar en contra de algunos de mis colegas, yo les diré que efectivamente me parece que necesitamos de una manera imperiosa y absoluta volver a las lecciones fundamentales de Marx. Estoy absolutamente en contra de todos los post. Me parece que la gente que habla de postmodernismo, la gente que habla de postestructuralismo, la gente que habla de postcolonialidad, pues no entiende mucho lo que está tratando precisamente de explicar. Casi podría decirles que en un 99% el apelativo de post se vincula a la propuesta, a veces abierta, a veces velada, a veces tímida o sutil, de renunciar al marxismo. Y déjenme decirles que yo encuentro esa postura también, por ejemplo, en este libro de Imperio. El compañero Negri y el compañero Michael Hart nos dicen que Marx y Engels ya no pueden ser la fuente de un discurso revolucionario. Walter Miñolo no vino a esta reunión, pero él dice que Marx es un eurocentrista y que forma parte del pensamiento hegemónico, y que lo que debemos de hacer es construir un pensamiento desde fuera del pensamiento europeo hegemónico. ¿Y saben desde quién dice que debemos construirlo? Desde autores como, por ejemplo, Enrique Dussel. Enrique Dussel, que vino hace un año aquí a insultarnos a todos nosotros en este lugar, diciendo que los pueblos de América Latina eran pueblos primitivos y atrasados. Bueno, yo les diría que frente a todas estas posiciones postcoloniales, postestructuralistas, postmodernas, yo no pienso que hace falta elaborar otra teoría del valor. No creo que hace falta cambiar los referentes de un nuevo discurso revolucionario, no creo que hace falta abandonar la dialéctica, todo lo contrario, no creo que hace falta recurrir a San Agustín o a San Francisco como los modelos efectivamente de una nueva militancia y de un nuevo discurso revolucionario. Creo por el contrario que Marx y el marxismo crítico, no estoy proponiendo quedarnos en Marx naturalmente, toda la línea del marxismo crítico que abarca a Lenin
y a Gramsci, y a la Escuela de Frankfurt, y a Rosa Luxemburgo, y a Edward T. Thompson, y a Immanuel Wallerstein, me parece que debemos también recuperarla. Me parece que podemos recuperar críticamente a pensadores inteligentes como Michel Foucault, o como Fernand Braudel, o como el propio Keynes, es decir, o como Carlo Ginzburg y la microhistoria italiana. No estoy proponiendo quedarme en Marx, pero sí creo, como dijo Jean-Paul Sartre, que el marxismo sigue siendo el horizonte insuperable de nuestra propia época capitalista. Mientras haya capitalismo, el marxismo será el horizonte obligado de todo pensamiento crítico posible. Y digo esto porque entonces creo que esto es importante para ayudarnos a pensar cuál es la situación actual. Déjenme desarrollar solamente un ejemplo. Para no abusar del tiempo, les voy a desarrollar solamente un ejemplo. Fíjense, no terminamos de leer y de asimilar completamente a Marx. Cuando Marx nos dijo que el capitalismo iba a terminar, nos dijo que con el fin del capitalismo venía también el fin de las sociedades de clases en general. Y cuando nos dijo que con el fin del capitalismo venía el fin de las sociedades de clases en general, nos dijo también que venía el fin de la escasez humana, que venía el fin de lo que él mismo llamó la prehistoria de la humanidad, y que estábamos en vísperas del comienzo de la verdadera historia humana. ¿Por qué planteo esto? Porque yo creo que no entendemos la profundidad de la transición epocal que estamos viviendo ahora, si no entendemos que es un triple fin del capitalismo, de las sociedades de clases y de toda la larguísima prehistoria humana en la que nosotros los seres humanos hemos vivido desde que el mono se transformó en hombre hasta hoy. Y paso simplemente a ilustrar algunos de los cambios que tenemos que enfrentar en esta transición epocal profunda. Fíjense, van a cambiar muy pronto nuestras nociones del tiempo y el espacio. La noción capitalista burguesa del tiempo lineal, vacío e idéntico a sí mismo tiene que ser sustituida por una noción densa, múltiple y compleja de la temporalidad, como ya lo desarrolló, por ejemplo, Fernand Braudel. ¿Sí? Y como efectivamente lo plantean los compañeros zapatistas cuando nos proponen empezar a construir otros calendarios. Pero también va a cambiar nuestra noción del espacio, para sustituir esa noción geográfica plana o de irregularidades simples por una noción densa, por una noción compleja de espacio social o de espacio geográfico natural social, como nos proponen los compañeros zapatistas cuando hablan de otras geografías.